Buenos días a todos nuevamente. En la jornada de hoy vamos a dar continuación a lo que sería el curso de mentor de emprendedurismo. En este caso nos toca hablar de la fase uno, que sería ya la detección de las necesidades. En este caso, vamos a hablar de cómo surge la idea de negocios. Es un punto bastante importante e interesante dentro del taller que estamos llevando a cabo. Básicamente, ¿por qué? Porque debemos determinar qué características tiene que tener esa idea de negocios para que la misma sea considerada válida, ¿sí? Entonces, las ideas de negocios se generan siempre a partir de una capacidad creativa, ¿sí? Que todas las personas tenemos. Quizás esas capacidades creativas en particular se van desarrollando conforme van transcurriendo los años y nosotros vamos adquiriendo también nuevos conocimientos. Entonces es importante que nosotros también, perdón, trabajemos en nuestra creatividad. Es decir, que trabajemos básicamente a través de talleres o también podrían ser a través de vídeos, siguiendo canales de YouTube donde nos fomentan y nos dan las técnicas para aumentar nuestra capacidad creativa, que es súper importante, ¿sí? Entonces, esa generación de ideas tiene múltiples propósitos, pero no necesariamente su objetivo es la creación de una nueva empresa. O sea, cuando yo hablo de una idea de negocio o de ideas de negocio, no necesariamente estoy hablando de la creación de una empresa, sino también puedo hablar básicamente de la remodelación de la idea que tengo o de la inclusión de alguna innovación dentro de ese emprendimiento que ya está, ¿sí? Entonces la idea de negocio surge cuando el emprendedor o puede ser también un equipo de emprendedores orientan sus capacidades creativas y también las investigativas, ¿sí? En la detección de las nuevas oportunidades que ofrecen el mercado. Justamente ahí nace lo que mencionaba anteriormente, que básicamente yo estoy inyectando una innovación al emprendimiento que tengo, ¿sí? Entonces, aquí habla de que al iniciarse una crisis sanitaria, muchos de los emprendedores se reinventaron o reinventaron sus emprendimientos con mucha creatividad mediante la observación, la investigación, también el diseño y la búsqueda de información para tomar decisiones de poner en marcha una nueva idea de negocios, ¿sí? Habla específicamente del emprendedor que estaba trabajando con regalos empresariales, quizás ya tuvo que orientar su producto a la fabricación, por ejemplo, de lavamanos reciclados, de tambores para venderlos quizás a salones abiertos al público, como ser las farmacias y bancos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que básicamente yo necesitaba inyectar una innovación al negocio, al emprendimiento que ya estaba en marcha, ¿sí? Entonces, estas ideas pueden dividirse en dos fases. Por un lado, se identifica y se valida esa idea de negocios, ya sea un producto o un servicio. Siempre es importante que dependiendo del rubro en el que estemos, nosotros podamos identificar cuál es la tendencia que existe en ese rubro. Por ejemplo, al hablar de colores, al hablar de diseños, al hablar también de lo que sería la fabricación. Entonces, todas esas características básicamente tienen relación con la innovación, ¿sí? Yo necesito también visualizar cómo se está comportando ese mercado quizás al otro lado del mundo y traer eso, desde luego, siempre con una proyección que tenga incluido lo que yo siempre digo, la marca país, es decir, algo que ya sea cultural o quizás alguna artesanía, algo de complemento que me permita que esa idea, esa innovación que estoy trayendo también tenga un toque de Paraguay, ¿sí? Entonces, básicamente habla del producto mínimo viable. Esto es sumamente interesante. El producto mínimo viable nos permite a nosotros básicamente no hacer una inversión tan grande al inicio, ¿sí? Sino más bien quizás hacer una pequeña investigación, pero in situ de algo en concreto, ¿sí? Nos permite no proyectar la inversión inicial de un capital tan grande, sino podríamos decir, una subparte de esa idea que nos permita a nosotros ver si es rentable o no y posteriormente realizar la inversión. También el producto mínimo viable nos permite
a nosotros ver el comportamiento de los agentes dentro de ese mercado, y es importante también decir que ese producto mínimo viable nos va a dar a nosotros también una idea de si necesitamos hacer alguna modificación en la idea de negocios que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. En ambas, entonces, es posible continuar o continuar desarrollando algo que ya existe, o bien podría ser también el desarrollo de algo nuevo, ¿sí? Es decir, puede ser el nacimiento de una idea de negocios, puede ser para proyectar específicamente algo en concreto o un nuevo emprendimiento que yo tenga, o también podría ser específicamente para innovar en algo que ya yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, básicamente dice, por ejemplo, una clínica de odontología durante la cuarentena provocada por la pandemia de COVID-19 tiene costureras entre su personal y se dedicó a fabricar y vender, por ejemplo, tapabocas, y no despidió ni suspendió a su personal del consultorio, que ahora vuelve a trabajar en su rubro principal específicamente. Es decir, ya yo debo comenzar a visionar de una manera distinta y poder quizás explotar también otros talentos que pueden tener el talento humano de una organización, ¿sí? Entonces, las ideas de negocios pueden surgir de diferentes fuentes o pueden surgir de diferentes maneras. Siempre va a depender mucho de las características de lo que proyecta esa idea de negocio, ¿sí? Es decir, si yo voy a lanzarme a un nuevo emprendimiento, o si voy a quizás tener una innovación en un emprendimiento que ya tengo disponible, ¿sí? Entonces puede surgir a través de la detección de una necesidad o la detección de una carencia en particular, también en la identificación de una deficiencia, es decir, que dentro del mercado no se producen quizás bienes iguales o similares, ¿sí? Y eso hace o surge la necesidad de que yo pueda llegar a implementar eso, ¿sí? También encontrar nuevas aplicaciones a productos que quizás ya existían, y es el caso, por ejemplo, para dar algo en concreto, ¿sí? Hablamos básicamente de los pallets, por ejemplo, que son una innovación en cuanto a la utilización de productos que quizás para un sector ya son materiales de desechos, quizás el otro sector los usa para hacer muebles, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí vemos de que nosotros le damos nuevas aplicaciones a productos que quizás para un segmento ya no eran útiles, ¿sí? Entonces también la detección de ciertos cambios dentro de la sociedad, ¿sí? Aprovechar también las experiencias previas que yo pueda llegar a tener quizás en otras áreas, ¿sí? Detectar también las tendencias, es decir, qué es lo que se viene. Para eso necesariamente yo tengo que tener un conocimiento del mercado, ¿sí? Para poder aprovechar justamente esas tendencias. También aprovechar los cambios científicos y tecnológicos, en este caso, por ejemplo, para la inversión o la ampliación de una idea que yo ya tenga, ¿sí? Entonces la idea de negocios siempre debe atraer al inversionista, por más de que esa idea de negocios sea mía, hablando mal y pronto, sea del emprendedor que él mismo quiera implementar, también aún así debe tener una visión de atraer a algún inversionista. ¿Y por qué? Porque básicamente en algún momento puede que yo necesite también quizás despegarme de esa idea y poder concretar otra idea. Entonces necesariamente voy a necesitar algún inversionista que ponga ese capital, o puedo vender también esa idea necesariamente, ¿sí? Entonces no hablamos específicamente de un folleto publicitario ni tampoco de una descripción técnica, sino hablamos de un documento de toma de decisiones que nos va a dar a nosotros respuesta a tres simples preguntas. Primeramente, qué beneficios tiene el producto o el servicio que yo estoy poniendo a disposición del usuario dentro de ese mercado, ¿sí? ¿Cuál sería el beneficio que va a obtener el inversionista? Es decir, la proyección de crecimiento que tiene ese emprendimiento, ¿sí? Y el problema que va a resolver. Es decir, básicamente, con qué fin yo creé ese emprendimiento, ¿sí? Entonces, el éxito en el mercado se logra gracias necesariamente a que esos clientes u usuarios, podríamos decir también, necesariamente estén satisfechos, ¿sí? Los clientes
o los usuarios deben necesariamente salir satisfechos y con ganas de seguir adquiriendo ese producto o ese servicio de nosotros, ¿sí? Entonces, buscamos la satisfacción del cliente y no solo el asombro, ¿sí? Porque justamente es lo que dice el material, no con productos asombrosos, sino que ese producto satisfaga necesariamente la necesidad que el cliente tiene, ¿sí? Es decir, nosotros debemos tener en cuenta siempre la necesidad y qué tanto mi producto puede satisfacer esa necesidad o esa demanda que tiene el cliente, ¿sí? Entonces los clientes compran un producto porque quieren satisfacer una necesidad o también podrían ser resolver un problema en concreto, ¿sí? Da igual que se trate de una comida o de una bebida, ¿sí? O también de reducir un esfuerzo, de aumentar placer o de mejorar su imagen, ¿sí? Todo eso va a depender mucho básicamente de las características del cliente y específicamente de la necesidad o del problema que él quiera resolver. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta entonces las características de esa necesidad como para poder lograr justamente la satisfacción del cliente. ¿Qué mejor marketing que un cliente satisfecho? No hay un mejor marketing, ya que el marketing de boca en boca es el mejor de todos, ¿sí? Entonces, la primera característica que debe tener una idea de negocios es básicamente contener una necesidad satisfecha o una necesidad a satisfacer y precisar el canal por donde se consigue el producto o servicio. Esto también es sumamente importante. Yo debo hacer una correcta selección del canal para poder llegar al público objetivo, ¿sí? Entonces, da un ejemplo que las nuevas respuestas de entregar productos anteriores al COVID, que serían los deliveries o entrega a domicilio del producto, considerados un canal de ventas a pesar de que existen aplicaciones digitales para este servicio. Este canal se volvió un servicio indispensable de intermediación comercial para la compra en supermercados o farmacias y para proteger a las personas también con enfermedades de bases o que, perdón, enfermedades de base o que puedan llegar a ser vulnerables, ¿sí? Entonces, el canal sería cómo yo llego hasta ese cliente final. Anteriormente, las empresas recurrían quizás a los servicios de puerta en puerta o entrega a domicilio, pero no tanto como en la actualidad, ya que todo básicamente ha migrado a esa conexión con el usuario final y de llegar justamente hasta su domicilio el producto que yo estoy ofreciendo dentro del mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mercado? Una idea de negocios solo adquiere valor económico real si la gente quiere comprar ese producto o ese servicio, ¿sí? Así entonces, la segunda característica de una idea de negocios con éxito es que sea justamente capaz de demostrar la existencia de un mercado para ese producto y que se puedan identificar un grupo, ¿sí? O varios grupos o un cliente específico, no, un cliente específico que es el cliente objetivo, ¿sí? Es decir, ¿quién me va a comprar? En pocas palabras, ¿sí? Puede ser un grupo de personas, puede ser solo una persona o pueden ser varias personas o varios grupos focales, ¿sí? Entonces, el mercado debe estar correctamente identificado. Es decir, yo debo saber quién va a comprar ese producto o servicio que yo estoy poniendo a disposición dentro de un mercado. Entonces da un ejemplo del lavamanos de barril que conquistó el mercado en tiempos de cuarentena, ¿sí? A la entrada de los comercios públicos. Ese fue quizás un producto mínimo viable, es decir, fue la inyección de algo innovador dentro de un mercado sin mucho capital al inicio, sino más bien lo que se hizo sería poner a disposición y ver si el mercado aceptaba o no ese producto, ¿sí? La tercera pregunta habla de cómo ganará dinero, ¿sí? Y la mayoría de todos los productos generan siempre ingresos directamente a partir de la venta que nosotros hacemos a esos clientes, ¿sí? En algunos casos, sin embargo, el mecanismo de generación de ingresos puede ser un poco más complicado. Por ejemplo, el producto se entrega gratuitamente al cliente y son los anunciantes quienes lo pagan, ¿sí?
también podría ser una forma en la que nosotros recepcionamos los ingresos ya en forma indirecta, ¿sí? Por ello, entonces, la tercera característica para que una idea de negocios tenga éxito es que deje muy claro cómo se generarán los ingresos y en qué cantidad, es decir, la proyección que yo tengo de crecimiento de mi empresa y por sobre todo la proyección de ingresos que ese emprendimiento me va a dar, ¿sí? Por ejemplo, habla de que los supermercados compran los productos para los consumidores finales y las madres compran pañales y los bebés son los usuarios. Es decir, hay una compra indirecta, el bebé es el que va a usar el pañal, pero básicamente es la madre quien hace esa compra. Entonces, por allí también nacen todo lo que tenga que ver con la publicidad, por más de que esté dirigida a un público, yo igual al que le tengo que convencer es básicamente al padre o a la madre de que compren. Por eso que todo lo referente a pañales y compañía, por más de que vayan dirigidos a los niños, también siempre van dirigidos a los padres en cuanto a absorción, en cuanto a calidad y características, ¿sí? ¿Por qué? Porque también necesariamente debo convencer al padre o a la madre de que compre ese producto, ¿sí? Entonces, en conclusión, una buena idea de negocios debe tener al menos estas características. Primeramente, responder a una necesidad, ¿sí? Que tienen los clientes en particular. Tener una alta dosis de innovación, es decir, presentar o estar presente en el mercado con una innovación diferente a todas las propuestas que se encuentran dentro del mercado. Ser también, por sobre todo, original y novedosa, ¿sí? Es decir, que llame la atención de ese público objetivo, tener claridad en los objetivos que quiere transmitir y también ofrecer rentabilidad en el largo plazo. Es decir, que básicamente esa idea pueda proyectarse en un momento determinado, en un tiempo determinado, ¿sí? Y que desde luego siempre genere ganancias. Recuerden que toda idea de negocios visiona necesariamente a la producción, podríamos decir, de un beneficio económico, ¿sí? Para, en este caso, el inversionista o el emprendedor que va a dirigir esa idea de negocios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una idea de negocios, también tenemos que hablar del método del árbol de problemas y soluciones que yo puse material también dentro de la plataforma para que puedan mirar, que sería básicamente la forma de representar el problema, logrando, ¿sí? En un vistazo entender qué es lo que está ocurriendo, es decir, el problema principal e identificar también las causas, ¿sí? Del por qué está ocurriendo, ¿sí? Y en este caso, qué es lo que está ocasionando los efectos o las consecuencias, ¿sí? Efectivamente de ese problema que yo encontré o determiné dentro de un mercado. Entonces, esto permite también desglosar el problema, las causas y los efectos que me van a permitir a mí mejorar mi análisis y lograr una mejor comprensión del problema, a desagregarlo y en estas causas y consecuencias. Entonces, primeramente tenemos que ver cómo es la estructura de este árbol de problemas, que en las raíces se encuentran las causas del problema. Todo el tronco sería el que representa el problema principal y las hojas y ramas, en ellas se encuentran los efectos o las consecuencias, ¿sí? Entonces, en este caso, básicamente tenemos las causas, ¿sí? Que pueden ser varias para que un problema nazca, no necesariamente se da por una única causa, sino se pueden dar por diferentes causas que dan nacimiento a ese problema general, ¿sí? Y se vuelve a desglosar quizás en diferentes o en varios problemas secundarios y allí recién analizamos las consecuencias o efectos que los mismos pueden tener, ¿sí? Entonces, al trazar un árbol de soluciones que es sumamente importante, es un árbol semejante a ese árbol de problemas, ¿sí? En el cual lo que se van a reemplazar son las indicaciones de problemas o cada una de las consecuencias por las indicaciones justamente de las soluciones que yo puedo visualizar a cada uno de esos problemas que pude identificar anteriormente, ¿sí? Entonces, la investigación pasa de una visión negativa
de los problemas a los que nosotros podemos enfrentarnos dentro de un mercado que pueden ser inmensos, ¿sí? A una visión positiva de cómo nosotros podemos llegar a solucionar eso, ¿sí? Es decir, a alcanzar el objetivo de esa empresa o al llegar específicamente, podríamos decir también a, en este caso, a concretar la solución de un problema en concreto, que es lo que nosotros buscamos con esa idea de negocio, ¿sí? La satisfacción de una necesidad. Entonces, básicamente esto facilitará la reflexión sobre las acciones prioritarias a emprender, insistiendo siempre en la necesidad de un enfoque realista, es decir, que todo básicamente lo que se encuentra proyectado tiene que necesariamente ser realista, es decir, debe tener o concretar específicamente algo que pueda ser realizable. Sí, nosotros debemos tener una idea, pero siempre esa idea debe estar dentro de los parámetros de poder realmente ser cumplida, ¿sí? Es decir, ser efectiva en su cumplimiento. Y como último paso, entonces, se deben evaluar a los competidores y no generar una idea de negocios o emprendimientos ya maduro o saturado dentro del mercado, ¿sí? Es decir, en este caso lo que nos referimos es básicamente que la idea debe ser innovadora y no traer al mercado una idea que básicamente ya se encuentra en marcha y que quizás no va a tener la repercusión que yo espero y desde luego los beneficios tampoco, ¿sí?